Hola chicos, el día de hoy martes vamos a continuar con el tema escribir un relato a partir de narraciones mexicanas. Y bueno, les recuerdo que el propósito de esta práctica social es que identifique las características de las narraciones para que escribas una a manera de relato y la leas a tu grupo. El día de hoy van a trabajar con su libro de español en la página 117 y 118. También van a ocupar su cuaderno. Como les comenté en un principio, el propósito de esta práctica es que ustedes realicen un relato. Una vez que hayan adquirido los conocimientos acerca de las características de los textos narrativos. Y bueno, ya llegó ese momento. El día de hoy vamos a realizar la planificación de un relato. Y para eso tenemos unas preguntas que te van a ayudar a orientarte y a pensar cómo vas a realizar tu relato. La primera pregunta dice: ¿en qué lugares o escenarios se desarrollan las acciones? Siguiente pregunta: ¿cómo empiezan las historias? Es decir, aquí vas a empezar a pensar en el inicio de tu relato. Recuerda que en esta parte ya puedes ir presentando a los personajes y puedes ir también presentando el conflicto. Y la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los conflictos? Quiere decir que este es el desarrollo, en donde ya presentas como tal el conflicto y si intervienen personajes secundarios. Finalmente, ¿cómo se soluciona? Es decir, qué pasa al final con los personajes y cómo se llega a la solución del problema que se planteó en el desarrollo. A partir de las respuestas, planifica el contenido de la historia que vas a escribir y vas a completar el formato de la página 117 de tu libro de español. Una vez que ya tengas las respuestas que pensaste en la diapositiva anterior, vas a escribir lo siguiente: los personajes serán,
Tienes que escribir tanto los personajes principales como los secundarios. Posteriormente, los sucesos ocurrirán en y para que la historia tenga una secuencia, describe los siguientes aspectos. La historia comienza cuando el conflicto que se plantea es y finalmente el conflicto se soluciona cuando Una vez que ya tengas estas respuestas, vas a elaborar en tu cuaderno un primer borrador de tu relato. Como ya tienes una planificación acerca del relato que vas a hacer, tu relato tiene que tener las siguientes características. Primero tiene que tener un título. Posteriormente tiene que tener un narrador. Dentro de tu historia deben aparecer los personajes principales y secundarios. Tienes que describir el escenario en donde se desarrolla tu relato. Tiene que tener un inicio, que es donde presentas a los personajes y parte del conflicto. En esta parte también describes el escenario donde se desarrolla tu relato.
tiene que tener un conflicto o un problema por resolver, que es el desarrollo. Y ahí también puedes mencionar a los personajes secundarios. Y la última característica que debe de tener es que debe de contener un desenlace o final. Repetimos, tiene que tener entonces un título, un narrador, es decir, el que cuenta la historia, los personajes principales y secundarios, la descripción de escenarios, un planteamiento o inicio, un conflicto o problema por resolver, que es el desarrollo, y un desenlace o final. Listo, el día de hoy hemos terminado. Y no olvides escribir la fecha en tu libro y en tu cuaderno, tu número de lista y el valor del mes. Por último, deben de tomarle fotografía para que la envíen al mail insprimariacuarta@gmail.com. Gracias por tu atención y nos vemos pronto, chicos.